Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren genial. Hoy tenemos un vídeo que sinceramente nos ha dejado a todos con la boca abierta. El título lo dice todo, la impactante noticia de Hande y Kerem sorprende a todos. Si han leído bien y si son fans de estos dos talentosos actores turcos, prepárense porque lo que vamos a desglosar hoy es de verdad, bueno, impactante. Como siempre, les agradecemos muchísimo por estar aquí, por acompañarnos en cada nuevo vídeo. Si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que pulsen ese botón de suscripción, que se unan a nuestra comunidad. No se arrepentirán porque siempre traemos las noticias más jugosas y los análisis más profundos del mundo del entretenimiento. Hoy nos sumergimos en un tema que ha incendiado las redes sociales y ha generado un mar de especulaciones. Hablaremos de Hande Erçel y Kerem Bürsin, una pareja que ha cautivado a millones de seguidores alrededor del mundo, y de esa noticia que acaba de salir a la luz el 30 de noviembre de 2025 y que nadie vio venir. Vamos a analizar todos los detalles, las posibles implicaciones y, por supuesto, las reacciones de sus fans. Así que pónganse cómodos, preparen sus palomitas porque esto se pone bueno. Como saben, Hande Erçel y Kerem Bürsin no solo son dos de los actores más populares de Turquía, sino que su romance trascendió la pantalla y se convirtió en un fenómeno global. Desde que confirmaron su relación, se convirtieron en la pareja de moda, adorada por sus admiradores quienes siguen cada paso de su vida personal y profesional con gran interés. Sus publicaciones conjuntas, sus apariciones públicas, cada detalle es analizado y comentado por miles de personas. Y es precisamente esta conexión tan fuerte que tienen con su público lo que hace que cualquier novedad sobre ellos tenga un impacto tan grande. Ahora, ¿qué ha pasado exactamente el 30 de noviembre de 2025 para que se hable de una noticia impactante? Pues bien, según las fuentes que hemos podido contrastar, la novedad gira en torno a un cambio radical en su trayectoria profesional conjunta, algo que nadie, absolutamente nadie, anticipaba. Empecemos por lo que se ha filtrado y lo que se ha confirmado. Al parecer, Hande y Kerem han decidido dar un giro de 180 grados a su carrera, y no de forma individual, sino como una unidad. La noticia, que se hizo pública a través de diversos medios de comunicación turcos e internacionales, señala que ambos han aceptado participar en un proyecto, de una magnitud y un género completamente diferentes a todo lo que habían hecho hasta ahora. Y cuando digo diferente, me refiero a algo que va mucho más allá de una serie o una película convencional. Se habla de un proyecto transmedia con elementos interactivos que podría implicar el desarrollo de un videojuego, una serie web inmersiva y, ojo, una posible incursión en el mundo de la realidad virtual o aumentada. Imaginen, los mismos Hande y Kerem, los protagonistas de las telenovelas que nos roban el aliento, ahora en un universo digital donde el público podrá ser parte activa de la historia. Esto, amigos míos, es lo que realmente ha sacudido los cimientos del espectáculo. Si bien ambos actores siempre han mostrado interés por explorar nuevos horizontes y por estar a la vanguardia de las tendencias, esta apuesta es arriesgada y, sin duda, innovadora. Las primeras informaciones apuntan a que el proyecto se centrará en una historia de ciencia ficción o fantasía futurista, donde las decisiones del jugador o del espectador podrán influir en el desarrollo de la trama y en el destino de los personajes. Esto abre un abanico de posibilidades creativas que, sinceramente, es fascinante. Podríamos ver a Hande y Kerem interpretando roles completamente opuestos a los que nos tienen acostumbrados. Piensen en ello, la dulzura y la intensidad que suelen proyectar, cómo se traducirían en un personaje cyberpunk, o quizás en un explorador intergaláctico. Las posibilidades son infinitas. La reacción del público, como era de esperar, ha sido abrumadora. En cuestión de minutos, las redes sociales se llenaron de hashtags relacionados con Hande y Kerem, y el tema se convirtió en tendencia mundial. Los fans están divididos entre la euforia y la incredulidad. Por un lado, hay quienes celebran esta audacia y están ansiosos por ver a sus ídolos en un formato tan novedoso. Creen que es el paso lógico para artistas tan jóvenes y con tanto potencial, que buscan romper moldes y seguir creciendo. Ven esto como una oportunidad para que su popularidad alcance nuevas cotas y para que su influencia trascienda las pantallas de televisión tradicionales. Imaginan la interacción directa con los personajes, la posibilidad de sentirse parte de su mundo, de tomar decisiones que afecten sus vidas. Esto para muchos es el futuro del entretenimiento y están emocionados de que Hande y Kerem sean pioneros en ello. Por otro lado, también hay un sector de seguidores que se muestra un poco más escéptico o preocupado.
Algunos temen que este cambio tan drástico pueda desdibujar la esencia de lo que los hizo famosos, que la complejidad técnica de un proyecto así pueda restar protagonismo a sus dotes de actuación. Otros simplemente extrañan las tramas románticas y dramáticas a las que están acostumbrados, y no están seguros de si este nuevo enfoque les seguirá atrayendo de la misma manera. Existe esa nostalgia por los personajes que han interpretado en series que los catapultaron a la fama, esos dramas turcos que tanto nos emocionaron. Sin embargo, creo que es importante recordar que Hande y Kerem son artistas versátiles y que siempre han buscado desafíos. Su evolución natural como profesionales les lleva a explorar nuevas vías, y esta podría ser la más emocionante hasta la fecha. Además de la naturaleza del proyecto en sí, hay otros detalles que han surgido y que alimentan el misterio. Se rumorea que detrás de esta iniciativa hay una importante productora tecnológica, especializada en experiencias inmersivas y desarrollo de videojuegos de última generación. Esto explicaría la gran inversión de recursos y la ambición detrás de la propuesta. La colaboración entre el mundo del espectáculo y la industria tecnológica es cada vez más fuerte, y este proyecto parece ser un ejemplo paradigmático de esa fusión. Podríamos estar ante un nuevo modelo de producción audiovisual que marque un antes y un después en la forma en que consumimos historias. Otro punto de interés es la forma en que Hande y Kerem han abordado esta noticia. A pesar del revuelo mediático, ambos han mantenido un perfil relativamente discreto, compartiendo solo mensajes de expectación y agradecimiento a sus fans por el apoyo. Han publicado algunas fotos y vídeos cortos, hints sobre el tipo de mundo que van a habitar, pero sin revelar demasiados detalles, lo que aumenta aún más la intriga. Se les ve entusiasmados, pero también con la seriedad que requiere un proyecto de esta envergadura. Su lenguaje corporal, sus miradas, todo parece indicar que están completamente comprometidos con esta nueva aventura y que han invertido mucho tiempo y esfuerzo en su preparación. Analicemos ahora el impacto potencial de esta decisión en sus carreras. Si este proyecto resulta ser un éxito, Hande y Kerem no solo consolidarán su estatus como estrellas globales, sino que también se posicionarán como líderes en la vanguardia del entretenimiento interactivo. Esto podría abrirles puertas a colaboraciones con grandes compañías tecnológicas y a participaciones en proyectos similares a nivel internacional. Podrían convertirse en referentes para otros actores que deseen explorar este camino. Su nombre dejaría de estar asociado únicamente a las series turcas para ser sinónimo de innovación y futuro en la industria del entretenimiento en su conjunto. Serían pioneros en un nuevo ecosistema de narrativas. Por otro lado, si el proyecto no alcanza las expectativas, el riesgo es, por supuesto, considerable. Sin embargo, dada la trayectoria de Hande y Kerem, su profesionalismo y la calidad del equipo que supuestamente los rodea, es difícil no tener fe en que han hecho todo lo posible para que sea un éxito. La clave estará en la ejecución, en la calidad de la historia, en la jugabilidad o interactividad, y en la capacidad de conectar con un público más amplio. No solo con sus fans de siempre, sino también con gamers y entusiastas de la tecnología. El 30 de noviembre de 2025, por tanto, se marca como una fecha crucial. No solo por la noticia en sí, sino por lo que representa, la evolución del entretenimiento, la fusión de diferentes industrias y la valentía de dos artistas que deciden apostar por lo desconocido. Es un ejemplo de cómo las figuras públicas pueden inspirar y liderar en momentos de cambio. Su decisión va más allá de un simple contrato laboral, es una declaración de intenciones sobre el futuro del espectáculo. Ahora, ¿qué podemos esperar en los próximos meses? Sin duda habrá más filtraciones, más anuncios oficiales, y lo más importante, veremos los primeros avances de este ambicioso proyecto. La expectación es máxima. La manera en que se desarrolle la promoción será clave para captar la atención tanto de sus seguidores habituales como de nuevos públicos. Es probable que veamos trailers interactivos, demos llageables, y quizás incluso eventos de presentación en realidad virtual para generar aún más expectación. La estrategia de marketing será tan importante como el contenido en sí. En definitiva, la noticia de Hande y Kerem del 30 de noviembre de 2025 es un terremoto en el mundo del entretenimiento. Una apuesta audaz, innovadora y que, sin duda, marcará un antes y un después. Han decidido dejar atrás la zona de confort para abrazar el futuro, y eso, amigos, es digno de admiración. Nos queda por ver cómo se desarrollará todo, pero la intriga y la emoción ya están servidas. Estamos ante algo que podría redefinir la manera en que vemos a nuestros artistas favoritos y cómo interactuamos con las historias que nos cuentan.
Es un salto al vacío, pero con la confianza de quien sabe nadar y no teme a las profundidades. Para ir resumiendo, la gran noticia del 30 de noviembre de 2025 es que Ander Ercel y Kerem Bürsin han decidido embarcarse juntos en un innovador proyecto transmedia que va más allá de las series y películas tradicionales. Este proyecto incluirá elementos interactivos, potencialmente videojuegos y experiencias de realidad virtual o aumentada, centrándose en una historia de ciencia ficción o fantasía. La noticia ha generado una reacción mixta entre sus fans, desde la euforia por la innovación hasta la preocupación por el cambio radical. La iniciativa, apoyada por una productora tecnológica, promete ser un hito en la fusión entre el entretenimiento y la tecnología, y podría redefinir sus carreras y el futuro de la industria. La audacia de esta pareja para apostar por lo desconocido es lo que realmente ha impactado. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis, y que les haya resultado tan fascinante como a nosotros. Su opinión es muy valiosa para nosotros, así que me encantaría leer en los comentarios qué piensan sobre esta noticia de Ander y Kerem. ¿Están emocionados por este nuevo rumbo? ¿Tienen alguna teoría sobre cómo podría ser el proyecto? Déjenmelo todo en la sección de comentarios. Y si les ha gustado este contenido y quieren que sigamos trayéndoles las noticias más impactantes y los análisis más profundos, por favor, no olviden dejarle un buen like a este vídeo. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que sean fans de Ander y Kerem, así llegaremos a más gente. Y por supuesto, si aún no están suscritos, este es el momento perfecto para hacerlo. Pulsen ese botón rojo y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Hasta pronto.